Pastora, bienvenidos a todos. Yo estoy todavía hablando de la pastora, no me dio cue. No me dijo nada, no me señaló. Entramos, así que si me escucharon hablando, estamos bien. Bienvenidos, hermanos en redes sociales. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Shabbat Shalom. Este es un aplauso de bienvenida y obviamente es un aplauso para honrar a nuestro Padre Celestial porque es en la presencia de Él que estamos, en su Shabbat y en nuestro Shabbat, porque lo tenemos que hacer nuestro, amén. Aleluya. Este es el día que usted se debe de adueñar de Él. Me acuerdo que en los tiempos cuando yo andaba en la calle, andaba en el mundo, yo decía, mi sábado es mi sábado. Ahora sí sé el significado de decir, el sábado es mi sábado. Amén. Y en esta semana, sin mucho preámbulo, tenemos mucho gozo porque vamos a estar estudiando Tetzaveh. Diga conmigo Tetzaveh. Y eso significa ordena, manda o da orden. ¿Okay? Yo esta vez le puse manda. Y porque es cortito y es diferente, siempre le hemos puesto ordena o ordénales o algo por el estilo. Pero tiene que ver con la confección de las ropas santas. No vamos a entrar en muchos detalles porque lo hemos estudiado en otros años previos, como hemos estado anunciando. Queremos volver un poquito a lo simple, ¿okay? Porque ya hemos estado estudiando las porciones ya por más o menos como por 7 años. Entonces estamos regresando para volver a empezar y que algunas personas que son nuevas puedan alcanzarnos. Amén. Y entonces vamos a estar enseñando un poquito a nivel Peshat. ¿Okay? Pero vamos a continuar hacia adelante. Entonces sabe que es la porción número 20. Estudiamos de la Torah, Éxodos 27, 20 al capítulo 30, 10. Éxodos capítulo 27, desde el verso 20 hasta el capítulo 30, verso 10. Profeta Ezequiel 43, 10 al 27. Y del Pacto Renovado o Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 5, del 13 al 20. ¿Okay? Eso es simplemente lo que está como una marqueta de ejemplo, pero obviamente se incluyen otras escrituras. Como ustedes siempre lo saben, estudiamos la Biblia, eso es nuestro fundamento, pero agregamos información de recursos académicos, tradiciones, de la literatura judía, que es importante si queremos entender el contexto propio de las Escrituras Santas, y elementos proféticos. ¿Por qué estudiamos? Porque aprendiendo juntos aprendemos mejor. ¿Okay? Y somos una congregación netamente judeo-mesiánica. A veces las personas me dicen, judeo-mesiánica, no. Yo no soy judío, ¿okay? Tengo sangre judía en 2 generaciones anteriores a mí, pero no necesariamente me califica eso como una persona judía. Pero judeo en el sentido de que los valores de nuestro documento fundamental, que es la Biblia, es un libro que tiene valores judeo, ¿okay? Cristianos. Judíos y cristianos, pero más que todo lo aclaro. Y Baruch Hashem, hermanos, que estamos acá aprendiendo de las raíces hebreas de nuestra fe, tratando de buscar esos contextos. No significa que lo hemos alcanzado todo, lo sabemos todo, pero proseguimos hacia el final, enfocados en la meta, que es Yeshua. Si nuestro contenido te bendice, por favor, déjanos saber, ya sea poniendo un like o un comentario positivo. Y bueno, estos son algunos de los recursos que estamos utilizando. Estamos utilizando también del Talmud Jesucristo en el Talmud. Es decir, de algunas de las palabras que Yeshua nos comparte en el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado, hay algunas cosas que se extraen, que han visto los expertos que están en el Talmud y que son propias para decir que nos está compartiendo de los recursos que también estaban a la mano en sus tiempos. Bueno, un resumen. Este resumen se parece a uno que ya hicimos anteriormente, pero para no
estar recreando cosas, pues hay que utilizar ya lo que está establecido. Resumen de la parashá, Éxodos 27, 20 al 30, 10. Dios habla a Moshe que ordene a los hijos de Israel traigan aceite de oliva puro. Que traigan aceite de oliva puro. Cuando se dice esa palabra puro, significa que es lo mejor. ¿Okay? ¿Para qué? Para el Ner Tamid. ¿Qué significa Ner Tamid? Llama eterna. ¿Okay? Todavía no se ha terminado de confeccionar. Están empezando a organizarse para confeccionar lo que es el santuario, lo que nosotros llamamos la tienda de la reunión. ¿Okay? Pero ya todo, Dios está en su... Eso, el plan está hecho porque acuérdense, lo que vio Moshe sobre el monte Sinaí, todos los ejemplos que él recibió, es un plan que ya Dios tiene. Lo que existe en el cielo, el original está en el cielo. ¿Okay? Entonces, dice, para el Der Tamid, llama eterna, de la menorá, y que Aarón deberá encender todos los días, desde la tarde a la caída del sol hasta la mañana. Las santas vestiduras sacerdotales que deberán vestir los Kohanim o los sacerdotes son descritas por Hashem. Estas deben ser usadas mientras realizan sus servicios en el santuario. Entonces, bien específico. Ellos van a oficiar teniendo santas vestiduras. Entonces, se habla también en este resumen, o sea, no vamos a poder cubrir todo esto, por eso lo cubrimos de esta manera en un resumen rápido. El ketonet, que es una túnica larga de lino, se pone primero. El michnasaim, pantalones de lino, michnasaim, pantalones de lino o calzoncillos interior. El mitznefet o mikboat, que es un turbante de lino, que es el que ustedes pueden ver ahí en la fotografía o en la rendición de arte. El avnet, un cinturón. Avnet es un cinturón largo alrededor de las caderas, que en inglés le dicen sash. Además, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, diga conmigo, Cohen Gadol. Cohen Gadol. Sumo sacerdote vestía de la siguiente manera: un efod, una especie de manto o delantal hecho de lana teñida de colores azul, púrpura y rojo, azul, púrpura, que es morado, y rojo, lino e hilo de oro. El Hoshen es un pectoral, Hoshen, una placa que iba pegada al pecho donde habían incrustadas 12 piedras preciosas. Es importante, cada piedra representa una de las tribus de Israel. Cada una de esas piedras representan a Israel y muchas personas piensan que simplemente es una representación, ¿no? Tiene un significado profundo porque Dios manda a establecer los nombres en una piedra más o menos de este espesor, de este tamaño, manda a poner el nombre de cada una de las tribus. Es decir, no solamente lo va a representar, el nombre específicamente está escrito sobre la piedra. Va a ser calada. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué tanto detalle en establecer los nombres en cada piedra? Sería simplemente para que levantar el honor de cada... Acuérdense que las vestiduras son para honor, son para honra, son para que el sacerdote, el sumo sacerdote, se despliegue frente al pueblo, porque él está representando a quién en la tierra. Está representando a Dios. Él es, en ese momento, mire, la tienda de la reunión es el templo. Y el templo es un pedazo de cielo en la tierra. Entonces, igual que en el Edén, Dios crea el Edén y lo primero que después que termine de hacer todas las cosas bonitas en el Edén, pone a su imagen y semejanza, que es Adán, para que él lo administre. Es decir, a la imagen de Dios, que administre, es decir, lo represente, que haga como un Cohen Gadol. Su oficio es, dice, cuidar la tierra. ¿Qué es el oficio de Aarón? Cuidar el templo, administrar el templo, ministrar el templo, en el templo. Entonces, ¿cuál es el oficio del Cohen Gadol de acuerdo al libro de Hebreos? Presentar las ofrendas que son traídas por el pueblo a Hashem, al Eterno. Y entonces él representa al pueblo ante Dios y él representa después de Dios al pueblo.
Entonces, las vestiduras santas son para que Él represente a Dios en la tierra. Cuando se está oficiando, especialmente en un día tan especial como Yom Kippur, el sumo sacerdote hace utilización de estas vestiduras intercambiablemente. ¿Qué significa eso de intercambiablemente? En un momento estaba vestido con esta vestidura, con mucho esplendor, y después se tenía que lavar, hacer una mikvah y cambiarse de ropa a ropas simples de lino blanco, simplemente la ropa blanca de lino. Voy a ir hacia atrás, pastora. Como es una ropa simple para presentarse ante Dios, porque él no tenía que ir con esplendor y hermosura ante el Eterno, sino en humildad representando al pueblo. Entonces, por eso es un intercambio. Él hacía esta función varias veces durante el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, porque iba un número de veces hacia adentro del santuario, perdón, del lugar santo, y después penetraba al lugar santísimo para efectuar todo lo que tenía que efectuar, y después volvía a salir y hacía esto varias veces. Entonces, el Hoshen es el pectoral, una placa que iba pegada al pecho donde habían incrustado 12 piedras preciosas. El objetivo entonces de piedras con inscripciones es asegurarse que estén en su presencia, que las tribus estén en su presencia. Más que representar a las tribus, es que Dios quería decir al pueblo, ustedes están en mi presencia, yo no me estoy olvidando de ustedes. Y eso es parte de la gran fidelidad que Dios tiene hacia el pueblo creyente. ¿Okay? En este caso, al pueblo de Israel, quien Él adoptó, quien Él tomó como hijo primero entre todas las naciones. Entonces, y cada piedra tenía grabadas el nombre de una tribu, 12 piedras, 12 nombres de las tribus de Israel. La túnica o meil, diga conmigo meil, una túnica de lana azul con campanas y granadas de oro en su borde inferior. Su uso es debajo del efod o manto. Usted puede ver, casi no se puede notar, pero a este es el que se refiere, que tenía unas borlas o unos bordes bien interesantes. Los tzitzits, una placa de oro, los tzitzits, una placa de oro que se colocaba en la frente con la inscripción o tzitz o tzitz, no tzitzits, perdón, los tzitzits son estos que yo tengo puestos, pero este es tzitz o tzillit, me disculpan por ese error. Una placa de oro que se colocaba en la frente con la inscripción Hodesh la Hashem, que es santidad para Dios. Esta sección incluye las instrucciones detalladas de Dios para los 7 días de preparación e iniciación de Aarón y sus 4 hijos, que eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, en el sacerdocio. Ellos iban a ser iniciados. Todo esto está en proceso de establecerse, de elaborarse, de gestionarse. Las ofrendas o korbanot diarias, las ofrendas diarias que se ofrecían, y para la confección del altar de oro donde el ketoret y el altar de incienso. Está el altar donde se hacían las ofrendas, pero también estaba el altar de los inciensos, donde no se ponía sangre, donde no se ponía, es decir, no se derramaba sangre, no se hacía ningún sacrificio, porque es un altar que está dentro del lugar santo antes de entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Ok. Nos ponemos de pie un segundito nada más, hermanos. Vamos a hacer esta oración. Está en la transliteración en hebreo y después en español. Berehu et Adonai Hamevogah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachrabanu mikol ha'amim ve'natan lanu et torato. Bendigamos a Dios y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah.
Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermano. Ok. Éxodo 27:20, debes ordenar, de ahí, ¿verdad? Manda al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de aceitunas machacadas para el alumbrado y que mantengas un ertamid, lámpara encendida continuamente. Olivas machacadas. Olivas machacadas. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura en este momento? Nos está especificando de que es el pueblo quien va a traer esta ofrenda específica. ¿Okay? Y las tienen que traer ya machacadas, es decir, en un proceso, por lo menos inicial. Muchas personas están, nos dan opiniones, no necesariamente que estén en desacuerdo, sino que simplemente son opiniones. Unos creen de que se machacaban y se traían así. ¿Okay? Y después eran terminadas de ser procesadas por los sacerdotes. Posiblemente eso hubiese sido un procedimiento más después, cuando ya se refinaba el tipo de procedimientos, ya cuando ya esto ya se había practicado mucho tiempo. Yo creo que hace más sentido, pero yendo por la Escritura, dice exactamente lo que dice. Dile al pueblo que traigan, ordena al pueblo que traigan olivas machacadas. ¿Okay? ¿Para qué? Para el aceite de la lámpara, ¿verdad? Que se va a encender y se tiene que mantener continuamente encendida en el santuario. Entonces, Aarón y sus hijos lo pondrán en la tienda de reunión. Aarón y sus hijos lo pondrán en la tienda de reunión. Está hablando del aceite. Estamos continuando hablando de ese aceite. Entonces, ¿por qué es importante entender? Muy importante hacer énfasis, hermano, en que las olivas eran traídas por el pueblo y que ellos las iban a machacar. Porque estamos viendo aquí una interacción entre lo que Dios le está ordenando a los líderes que tienen que hacer, al sacerdocio que va a hacer. Él está estructurando cosas que, digamos, el comando mediano. El comando mayor es Moisés y, digamos, inmediatamente Aarón. Y después siguen los hijos de Aarón. Digamos, después los líderes del pueblo, los representantes de cada tribu. Entonces, muchas personas piensan, ¿verdad?, de que, y no quiero sonar como manera de reclamo, estoy analizando, ayudando a que analicemos la Escritura. ¿Okay? A veces hay personas que piensan que simplemente es de ir, escuchar y vámonos. Pero aquí nos está diciendo el Señor, yo quiero que ustedes tengan una actividad, una participación activa en todo lo que nosotros hacemos. Todo el mundo, para mí, mantener la luz encendida es parte esencial del servicio. No estamos hablando de la parte exterior, porque obviamente ninguno de los servicios se iban a efectuar durante la noche. Dios es un Dios de luz. Ninguno de los sacrificios, ninguna de las prescripciones que vamos a ver más adelante a través del estudio de la Torá, a través de todo el año, vamos a poder observar que ninguno de los servicios son hechos de noche. Ningún sacrificio es hecho de noche, porque Dios no es un Dios del inframundo. Todos los otros dioses, todas las otras naciones paganas hacían sacrificios por la noche. ¿Por qué? Porque su reflexión era cosas del inframundo. Ellos adoraban a demonios que se enfocaban en cosas oscuras. Pero Dios no, Dios quería todo en la luz. Entonces, lo importante es que Dios dice, yo quiero que ustedes se vean como activos participantes en la luz, en el santuario. No afuera. Estoy seguro que se iba a utilizar también aceite específico para alumbrar durante las noches, porque se ponían en las esquinas, se iban a poner seguramente en algunas de las barras, de las bases y todas esas cosas que iban a formar las paredes del santuario, tenían que alumbrarse de noche, obviamente. Pero estamos hablando específicamente para alumbrar adentro del lugar santo. Entonces Dios le dice, yo quiero que ustedes participen. Entonces eso nos deja entender que Dios nos quiere como activos partícipes de traer luz al mundo. Se nos pide que seamos luz dentro del santuario, adentro del lugar santo, de esta manera indirecta.
Porque obviamente el pueblo no iba a entrar hasta ese lugar. Era un lugar restringido nada más para los sacerdotes. Pero los quiere partícipes de esa manera. Entonces, inmediatamente, no sé, estoy repitiendo esto un poquito más de lo necesario, pero lo que yo quiero es que entonces entendemos por qué Yeshua durante el sermón del monte le está diciendo al pueblo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son, prácticamente, hermano, nosotros somos el templo. Es la gente la que trae el tributo de alabanza al Eterno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿O es la casa en sí la que le aplaude al Señor, la que le canta al Señor? ¿Es el edificio el que entona las canciones de alabanza, las oraciones? No. Somos nosotros los que trajemos el júbilo, el corazón, o cuando estamos inclusive afectados, venimos y nos derramamos enfrente de la presencia, cantando con sollozos, cantando tal vez con dolor, pero siendo fieles al Eterno. Dios se agrada de un corazón que aún en medio de su oscuridad, en medio de un tormento, en medio de un sufrimiento, está dispuesto a levantar la chispa de una luz para rendirle una alabanza. Y eso es lo que a veces Dios está esperando, que seamos una chispita. Porque sabe que una chispita en medio de un cuarto bien grande, por muy grande que sea una chispa de luz, ¡fiu!, levanta luz. Usted va a ver ese destello de luz. Entonces, lo que estoy tratando de hacerle ver es que no importa qué tan pequeño nos sintamos a veces, no importa qué tan disminuido nos sintamos, usted es una luz. Dios lo puso en esta tierra porque usted tiene mucho que dar. Dios lo puso en este lugar llamado planeta Tierra. Y lo ha llamado, lo ha acercado a través de su Hijo Yeshua HaMashiach para que usted hoy se haga una chispa de luz acá adentro, mientras adoramos en la sinagoga, en la iglesia, o allá afuera en el mundo, cuando usted vaya caminando por ahí y venciendo tropiezos y venciendo argumentos y venciendo cualquier cosa que se ponga enfrente. Aarón y sus hijos lo pondrán en la tienda de reunión. Serán los sacerdotes los que van a hacer eso. Fuera de la cortina, delante del testimonio. Fuera de la cortina, es decir, en la parte de afuera. La cortina es lo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Fuera de la cortina, delante del testimonio, y lo mantendrán ardiendo desde la tarde hasta la mañana delante de Adonai. Esto será una regulación permanente, es decir, perpetua, por todas las generaciones del pueblo de Israel. Entonces, muchas personas dicen, eso es para el pueblo de Israel. Tenemos, y siempre lo vamos a seguir repitiendo, porque esto se tiene que volver una verdad, una verdad que nosotros abracemos. Que en el momento que usted recibe a Yeshua HaMashiach en su vida, usted dejó de ser del mundo. Usted no pasa a ser de la iglesia, usted pasa a ser del pueblo, del reino de Hashem. La terminología utilizada correctamente es del reino de Dios. Israel es el nombre dado al pueblo seguidor y obediente de la voluntad de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, no existen dos campos, no existen dos territorios, no existen dos reinos, es un solo reino. Entonces usted pasó a ser parte de Israel, ¿okay? Que todavía no estamos completamente unidos, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver y oremos para que sea en nuestros días. Entonces dice, Ner Tamid, da la explicación acá en amarillo. En hebreo significa luz eterna. Lámpara que arde perpetuamente en las sinagogas delante o cerca del arca de la ley o del Aarón HaKodesh. A veces está en la parte de arriba, sobre el Aarón Kodesh, ¿okay? Donde se guardan las Torah. ¿Okay? Entonces, muchas personas también han hecho el comentario, sí, también cuando yo iba a la iglesia católica tenían una lucecita ahí también, de ahí de donde viene, de las escrituras. Entonces, el arca de la ley, o el Aarón HaKodesh, le recuerda a las congregaciones la santidad de los rollos de la Torah que se almacenan dentro del arca y recuerda la presencia permanente de Dios y su cuidado providencial del pueblo judío. Entonces, ¿por qué era que Dios insistió? Bueno, estamos haciendo conexiones.
¿Por qué es que Dios insistió de poner que se grabaran los nombres para que estuvieran en el pectoral? No solamente en las piedras que estaban en el pectoral, pero también en las sombreras, por decirlo de esa manera, que eran dos piedras hermosas llamadas, ¿cómo se dice? Son unas hombreras, ahí también los tenía que tener. Además tenían las piedras que estaban detrás, metidas como en una especie de bolsa, que era el Urim y Tumim, que era para discernir la verdad y hacer juicios correctos. ¿Ok? Entonces, pero volviendo a esto, dentro del arca, y nos recuerda la presencia permanente de Dios. Tenemos que hacer memoria de que Dios es un Dios fiel, y esto es importante que nosotros encontremos evidencia en las Escrituras de que esa es la voluntad de Dios, que quiere hacerse sentir, que se quiere hacer, que nosotros entendamos como pueblos que Él es fiel, que Él está ahí presente desde el principio, que Él no se va a olvidar de nosotros. Hay muchas personas que creen que Dios se olvida de su pueblo, especialmente cuando le están pasando mal, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, pero Dios no se olvida. Dice, el Ner Tamid también representa la luz que ardía continuamente en la sección occidental del antiguo templo en Jerusalén. Esto es tomado comentario de la Enciclopedia Británica. Entonces, existe un aparente contraste. Aquí quiero que gracias a Dios que estuvimos hablando anteriormente, ¿cómo se llamaba la porción de la semana pasada? Terumá. ¿Y qué significa? Ofrendas. Y se entiende que es una ofrenda de corazón, ¿verdad? Mire, entonces, está escrito esto, no me voy a adelantar para que usted lo vea y lo medite. Existe un aparente contraste entre los nombres de las porciones. Terumá, la porción de la semana pasada, ¿okay? Y Tetzabe, que es la porción de esta semana. Es como si hubiese una tensión. Una cosa es, ¿verdad?, de una manera y ahora es de otra manera. Entonces, dice el rabino Yehuda Brandes, ambas sidrot, ambas parashá, o ambas enseñanzas o porciones, describen instrucciones divinas. Son instrucciones divinas para Moshe y para el pueblo que construyan un Mishkan. ¿Okay? Todas las ofrendas que se trajeron fue para construir el Mishkan, incluyendo las ropas que van a ser para los sacerdotes. Acuérdense que Dios pidió telas, pidió pieles, pidió lo mejor de lo mejor que existía en esos tiempos. Entonces, para confeccionar el Mishkan, que incluye las ropas de los sacerdotes, mientras que la palabra terumá significa regalo, ofrenda, ofrenda que sale de su corazón. ¿Se acuerda que el Señor dijo, a todo varón que le nazca de corazón que me traiga una ofrenda? Entonces es una petición con el corazón, no es obligada. Algunas personas piensan, inclusive los comentarios de los sabios dicen de que algunos piensan de que está ahí incluida la expectativa de parte del rey. Yo creo que no, yo creo que si Dios, siendo el rey, te dice, tráeme algo de corazón, te lo está pidiendo de corazón, no te lo está pidiendo obligado. No es implícito de que, pero recuérdate que soy el rey, que tienes deber de traerme algo bueno. No, Dios no te está diciendo, si te dice tráeme de corazón, es de corazón. ¿Okay? Creo que Hashem es bien claro. Mientras que la palabra terumá significa regalo u ofrenda, implica una entrega voluntaria y la dádiva del corazón. Aceptarás, dice en esta versión, dádivas para mí de todo aquel cuyo corazón así lo conmueva. Éxodo 25, 2. Se me olvidó poner ahí la referencia de cuál Biblia lo escribe de esa manera. Ahí dispensen. En contraste, la otra palabra tetzabe significa ordena. Y aquí está el contraste, que una es, tráeme una ofrenda de corazón, y aquí dice, ordénales que me traigan esta ofrenda específica para esto. ¿Okay? Con otra obligación y una demanda imperativa, y dice, ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado y mantengan una lámpara encendida continuamente. Entonces, pastor, hace un rato usted me dijo que Dios quería que nosotros fuéramos luz del mundo. Porque Él nos quiere
activos partícipes en mantener la luz encendida, empezando por el templo, empezando por la sinagoga, empezando por la iglesia. Pero ahora dice, ordénales. Y mucha gente a veces se tranca cuando le dicen, tráele al rey. Es exigido. Hay mucha gente que no responde a ese tipo de palabras. ¿Me entiendes? Y entonces, es aquí donde tenemos que analizar. Hermanos, Dios nos entregó su Torah. Nos mandó profetas. Vamos un poquito atrás. Escogió un hombre de las naciones, llamado Abraham. Lo refinó lo más que pudo, el Eterno, de acuerdo, ¿verdad?, a las situaciones antiguas. Luego apareció Moshe, levantó a Moshe en medio de una generación perversa, en medio de la posibilidad de perder la vida. Después de eso nos dio la Torá. Después de eso nos dio presencia a través de las Escrituras, que estuvo con el pueblo, que es fiel. Nos mandó profetas. Y nos terminó mandando a su hijo, Yeshua HaMashiach. Entonces, yo creo que Hashem ha dado bastante. Y cuando estudiamos, ¿verdad?, el Dios de la nariz larga, que le gustó mucho a la hermana la enseñanza, que implica que Dios tiene una nariz larga. Eso es como se traduce. Realmente, literalmente, pero realmente lo que significa es que tiene la paciencia larga. Tiene una longanimidad de espíritu, de misericordia, para otorgar misericordia, paciencia. Su gracia no es simplemente una palabra, su gracia es su esencia. Y entonces, aquí miramos que es una orden. Dios quiere que demos frutos de luz. Si podemos aplicar lo que estamos leyendo a nuestro contexto hoy, Dios te dice, trae olivas machacadas para el aceite del encendido. Y la principal oliva que tenemos que machacar somos nosotros. Porque la unción, y voy a romper tal vez con algunas vacas santas que tenemos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que derrama el aceite. Amén. Amén, hermano. Pero una vez que usted recibe a Yeshua HaMashiach, el Espíritu Santo está residiendo en usted. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la manera como usted se rompe, la manera como usted se tritura, es aplicando la Torah a su vida, porque la carne no quiere. El Espíritu está presto, dijo Yeshua, pero la carne se opone. Entonces tenemos que triturar la carne, que es la oliva, nosotros, para que pueda salir el aceite de la Torah en nuestra vida, con obras, con acciones, con pensamientos que se inclinen a la voluntad de Dios. Esa es la unción que debe de salir de nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo, que es nuestro testigo también, es el Espíritu, es nuestro testigo de cómo nos estamos llevando, de cómo estamos viviendo, y él también es el testigo de Dios, porque es el que nos va a llevar a todo conocimiento y sabiduría y justicia. Entonces, es una cuestión recíproca, ¿me está entendiendo? Entonces, el Espíritu Santo que nos mira cómo estamos viviendo, porque habita dentro de nosotros, es el que empieza entonces a aplicar las bendiciones que usted desea ver en su vida, las bendiciones de sanidad, las bendiciones de los milagros que usted quiere ver en su vida. Pero hay un triturarnos que es implícito, hay un triturarnos que tenemos que aceptar, que tenemos que abrazar, que tenemos que amar de parte de la palabra, de parte de la Torah, porque es lo que nos transforma. Modificar los pensamientos nuestros, modificar nuestra actitud, tiene que llevar una trituración. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Baruch Hashem. Entonces, Dios ordena, en este caso, usted sabe, que traigan las olivas machacadas. Pero no es manera de obligarte como se obliga a un esclavo. Es que Él quiere ver frutos en nosotros de luz. Y nos quiere partícipes con el objetivo de que
lleguemos al momento que nos volvamos la mecha que se prende sola. La vela que se prende sola. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, ayúdenme, aleluya, para que en estos momentos tritúrase y dale un aplauso al Eterno, aleluya. Bendito sea Hashem. Debes convocar a tu hermano Aarón, le dice en el capítulo 28, verso 1 en adelante, y a sus hijos para que vengan a ti de entre el pueblo de Israel para que puedan servirme como Coanim. Diga conmigo, Coanim. Sacerdotes. Ahora y sus hijos, Aarón, y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Harás para tu hermano Aarón vestiduras reservadas para el servicio de Dios que expresan ¿qué? Dignidad y esplendor, belleza y gloria. Dignidad y esplendor. Los reyes, ¿cómo viste? Con dignidad y esplendor. Pues esos son, a veces decimos sacerdotales, vestimentas sacerdotales, hermano, pero son vestimentas de un rey, son vestimentas reales, son sacerdotales, pero son de acuerdo al tafnet, al diseño del cielo. Porque esta persona va a ministrarle frente a Dios. Entonces tienen que ser reales, tienen que ser del nivel real. Por eso es que una de las figuras que miramos en Génesis, cuando Abraham viene y trae sus diezmos, ¿verdad? Ofrece los diezmos a Melquisedec, al rey de justicia, al rey de paz. Estaba vestido como un rey. Y él le ofrece, es una prefigura de Yeshua en su momento de gloria cuando esté reinando sobre la tierra. Porque acuérdense que el sumo sacerdote es un ungido. ¿Y cuál es otra connotación para la palabra Mashiach, que es Mesías? Es el ungido también. O sea, el Mashiach no es sacerdote aquí en la tierra, pero es sacerdote del cielo, el cual es de mayor envergadura. Entonces, harás para tu hermano Aarón vestiduras reservadas para el servicio de Dios que expresen dignidad y esplendor. Habla con todos los artesanos a quienes he dado el espíritu de sabiduría y haz que hagan las vestiduras de Aarón para apartarlo para mí. Cuando se veste en esa vestidura está siendo apartado. Entendamos esto. Cuando se viste el sacerdote se está apartando. Es algo bien especial porque hay una unción sobre esa vestidura especial. Dios es el que la diseñó, Dios es el que la está prescribiendo, Dios es el que quiere que la utilice para esta función. Por lo tanto dice, para apartarlo para mí, para que pueda servirme en el oficio de Cohen. La otra palabra que apartarlo es para que se consagre para mí. ¿Amén? Entonces, ¿cómo podemos nosotros compaginar esta realidad sacerdotal del Cohen Gadol, del sumo sacerdote para nuestra vida? Muchas personas dicen por ahí, nosotros somos sacerdotes. No, Señor. Nosotros no somos levitas. Y tiene que ser descendiente de la casa de Aarón para poder llegar al sacerdocio y después aspirar al sumo sacerdocio. Amén. Nosotros tenemos, sí, podemos vivir una vida sacerdotal que implica en separación, en consagración. Amén. Porque Yeshua es nuestro mayor ejemplo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo nosotros podemos compaginar esto? Dice, para que se consagre para mí, para que puedan servirme en el oficio de Cohen. Nosotros servimos al Rey, Yeshua. Es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra. Pero Él mismo, cuando le vamos a dar gloria, dice, no, es a mi Padre. Yeshua puede recibir reconocimiento y gloria, pero Él siempre la transfiere a su Padre porque Él es el representante de la casa real divina. Él, dice, le va a entregar eventualmente todo lo que el Padre le puso debajo de sus pies, lo va a entregar de regreso a quien le dio autoridad sobre todas esas cosas. Entonces, de ahí entendemos que Yeshua es un hijo obediente. Entonces,
nuestra vestidura sacerdotal es la obediencia. Es la aplicación a la voluntad del Eterno. Nuestra vestidura sacerdotal no es lo externo. Nuestra vestidura sacerdotal viene desde adentro, que se inicia con ser fieles, con ser obedientes, con ser, ¿cómo se dice?, transparentes, sinceros con nuestro, y que nuestro cambio sea evidente a través de nuestra actitud y nuestras funciones. Las vestiduras que harán serán de esta: un pectoral, un efod, un manto, una túnica a cuadros, un turbante y un cinturón. Deben hacer vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y sus hijos para que puedan servirme en el oficio de Cohen. Para que puedan servirme en el oficio de Cohen. Eso es condicional. Para que puedan. De esta manera tienen que hacer las cosas y tienen que vestirse de esta manera para poder servirme. Pues igualmente nosotros, para poder ser realmente llamados a través, fíjense bien, Yeshua nos otorga la autoridad de poder ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dice la Escritura, ¿sí o no? Es a través de Él que somos autorizados a podernos llamar hijos de Dios. Hay un procedimiento para un muchacho ya a los 13 años en verdad en el judaísmo, que ese muchacho hace lo que se llama un bar mitzvah. En tradiciones cristianas se llama una confirmación, donde el muchacho ya pasa a ser un muchacho de 13 años, un teenager, y entonces se trata de que esa persona mantenga, continúe, darle continuidad al crecimiento de su fe, y entonces le hacen una confirmación. El bar mitzvah es un momento donde es más profundo, porque a los 13 años esa persona pasa a ser ya un adulto en desarrollo. No es un adulto completo, pero es un adulto en desarrollo. Pero ya tiene la autorización de parte del cielo. ¿Por qué? Porque estudia, creo que son más o menos 2 años por lo menos, mínimo 1 año, pero son 2 años. La persona se prepara para venir y hacer una presentación. Esa persona, cuando termina esos estudios, ese jovencito ya puede dirigir un servicio. Se le enseñan muchas cosas de cómo tomar decisiones, cómo discernir comportamientos, cómo hablar, o sea, aprende mucho más que simplemente Torah. Aprende Torah, esencialmente, pero aprende muchas otras cosas. Entonces, y hay una declaración que cuando el padre entra en un momento de la ceremonia, dice, el padre grita enfrente de toda la sinagoga: bendito sea Hashem que me ha librado de esta carga. Y se oye como medio raro decir eso, pero no está hablando de que el hijo le pesa, sino que de ahora en adelante todo, o sea, acuérdense, cuando su niño hace cosas, usted es responsable cuando es un menor. Si es mal hablado, van a decir, reflexión de los padres. Si tiene malas mañas, es reflexión de los padres, de la casa de donde viene. ¿Estamos entendiendo? Pero de ahora en adelante, como el muchacho se ha preparado en el estudio de la Torah, en el estudio de los mitzvot, a la hora que termina esa ceremonia de bar mitzvah, ¿qué es lo que sucede? Que se le dan aplausos porque él tiene que hacer una presentación. En el caso de que en un sábado, lee la parashá, explica la parashá, ¿verdad? Hace todo el servicio prácticamente. Entonces, ahora le dicen de que él es un hijo de los mandamientos. Y como ahora es un hijo de los mandamientos, es decir, ha internalizado los mandamientos, ya el papá no tiene que preocuparse, porque ya sabe que su hijo o su hija, en el caso de las niñas se llama bat mitzvah, hija de los mandamientos. Bart mitzvah para los hombres, bat mitzvah para las niñas. Entonces, ¿qué sucede? Que ya esa responsabilidad no es de él, ni tampoco de la madre. Pasa a ser una persona responsable por sus actos. Todo lo que hagas es tu responsabilidad. ¿Estamos entendiendo? Ok. Harás para tu hermano Aarón vestiduras reservadas para que el servicio de Dios, que expresan dignidad y esplendor. Habla con todos los artesanos a quienes hay dado el espíritu de sabiduría y haz que hagan las vestiduras de Aarón para apartarlo para mí. Nuevamente, Dios quiere una relación íntima. Y tiene que seleccionar a un hombre, a una sola persona para que represente al pueblo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede alcanzar el nivel
de santidad, o mejor dicho, la exigencia, lo que exige la santidad. ¿Estamos entendiendo? Lo que exige la santidad. No todo el mundo quiere ponerse a través de un sistema riguroso de aprendizaje. ¿Estamos entendiendo? Entonces, y para evitar todos estos problemas que conllevan, por ejemplo, una persona que tal vez no se purifique lo suficiente, no obedezca lo suficiente, pues entonces que no vaya a contaminar, estoy poniéndolo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que estamos estudiando 3.000 años atrás, ¿okay? 3.500 años atrás, que una persona no vaya a contaminar la casa del Eterno con una presencia que no llena los requisitos que él pedía. Entonces, a veces las personas dicen, somos sacerdotes, pero no saben lo que están hablando. No estoy diciendo que no pueden alcanzar o que nadie puede tener una dedicación. Yo no estoy diciendo eso. Yo no soy nadie para juzgar los caracteres ajenos. No estoy diciendo eso de ninguna manera, pero lo que me refiero es que hay una exigencia bien grande. Y después, más adelante, vamos a estudiar en el libro de Levíticos estas exigencias que se le hacían a los sacerdotes. Ahora, las vestiduras que harán serán estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica de cuadros, un turbante y un cinturón. Deben hacer vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y sus hijos para que puedan servir en el oficio de Cohen. Tenemos que poder, entonces, aplicarnos a la Torah, vivirla, obedecerla. Y no se trata de obediencia, hermano, nada más. Déjame explicarle rapidito esto, porque muchas personas piensan que es de check, una lista, chequear una lista, ya hice esto, ya hice lo otro. Fue muy fácil de esa manera. Pero lo que estamos hablando acá se trata de volverte lo que estás haciendo. No sé si me entiendo. Me doy a entender, mejor dicho. Yo sí me entiendo. Sí me entiendo, gloria al Eterno. Lo que me refiero es esto. Cuando usted prepara una salsa, pues, y perdonen la comparación, pero estamos hablando de esencia. Y usted va a preparar una carne asada. ¿Cuánto le gusta la carne asada? Aleluya, mire cuánto levanta la mano. Hasta las dos, aleluya. Pero, ¿qué es lo que hace usted? Usted preparó esta salsa o esta salsa marinera a su estilo. Todo el mundo la prepara diferente. Y usted agarra el pedazo de carne o los pedazos de carne y los sumerge. ¿Para qué usted los sumerge? Para que absorba el sabor después de 2 o 3 días. O a veces, si usted lo deja en el refrigerador por una semana, esa carne va a saber exactamente a la misma esencia de la salsa. Está con hambre la hermana. Pero esto es lo importante. Usted, después que agarra esa salsa, agarra la carne y la pone en el grill a cocinarse, ¿verdad? Usted sabe que la mayor parte de esa salsa se va a desperdiciar. ¿Por qué? Porque ya tienen la mezcla, ¿verdad?, de la sangre y todas esas cosas que estuvieron de lo que segregó la carne. Entonces, pero usted lo que puede hacer mientras se está cocinando es agarrar una brocha y empezar a dar unos brochazos, ¿verdad?, de la misma esencia, la voltea y hace lo mismo, 1 o 2 veces quizás. Pero después de eso la tiene que dejar ya, porque no le va a poner de esa salsa ya cuando esté cocinada, porque como le dije, tiene esencia de cuando la carne estaba cruda. ¿Estamos entendiendo? Pero cuando ya la termina de cocinar, usted la come y sabe riquísimo, estupendo, exactamente como usted quería. Es decir, esa carne absorbió la esencia. Nosotros, y perdonando que me compare con un pedazo de carne asada, pero cuando absorbemos la enseñanza del Eterno, cuando absorbemos la Torah, no solamente lo obedecemos simplemente porque lo vamos a obedecer, los mandamientos, sino que empezamos a caminar, a practicar y pasamos a hacer la misma esencia. Es decir, ya es automático, es una segunda naturaleza. No la tenemos que pensar, no la tenemos que dudar, no la tenemos que discernir, es automático. Es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Ok, entonces, fíjense bien acá, y nada más quiero leer rápidamente esto. Usarán oro, hilo azul, morado y escarlata.
y dice lino fino. ¿De qué color es el lino en la antigüedad? Blanco. Se puede teñir el lino, pero la mayor parte cada vez que se refiere a la escritura es lino blanco. Harán el manto ritual de oro, de hilo azul, púrpura y escarlata y de lino fino, elaborado por un hábil artesano. A sus bordes delanteros y traseros se unirán dos hombreras que se pueden unir entre sí. Su cinturón decorado será de la misma factura y materiales, oro, hilo azul, morado y escarlata, y lino finamente tejido. Nuevamente, o sea, lino. El hilo va en esencia, metido en todo. Toma 2 piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra, en el orden de sus nacimientos. En el orden de sus nacimientos. Entonces, tenía que ser, si usted en la cultura hebrea eran de izquierda a derecha. Entonces, los nombres, es muy posible, dicen algunos, que hayan empezado con el mayor, ¿verdad? El que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, los 6 a un lado y así sucesivamente. Entonces, vamos a adelantarnos porque hay mucho tiempo que redimir. ¿Cómo podemos entonces relacionar o asociar estas palabras en este contexto de vestiduras con nosotros hoy día? Nosotros tomamos agua y tenemos un pichel cuadrado, echamos el agua, toma la forma del pichel cuadrado. Si es redondo, el agua va a tomar la forma, ¿verdad? Cuando usted agarra su ropa, porque la ropa tiene un formato específico, digamos, son pantalones. Usted se los va a poner y usted va a quedar viéndose con pantalones. Pero esos pantalones están establecidos a su medida. Si usted se pone un pantalón muy grande, se va a ver, va a ser incómodo. Si usted se va a poner un pantalón que no está a su medida, le va a quedar también muy chiquito, ¿verdad? Entonces no podemos andar caminando como caminan algunos jóvenes ahora, ¿verdad? Con los pantalones acá abajo, casi por la rodilla. Entonces, pero, ¿cómo podemos relacionar, asociar estas palabras en este contexto de vestiduras? Las vestiduras tienen que estar diseñadas de acuerdo a tu cuerpo. Y la única manera que nosotros podemos conectar es obedeciendo la Torah y aplicándola en tu vida para que se vuelva algo naturalmente, que sea prácticamente, la misión sea que tú te conviertas en Torah viviente. Así como Yeshua es el mandamiento viviente, nosotros seamos una llama viviente de la obediencia. Sin duda hay múltiples aplicaciones y maneras de enseñar, pero en relación con vestirnos físicamente y literalmente de sacerdocio no es posible. No somos sacerdotes, no somos descendientes de la tribu de Leví. Dentro del contexto bíblico, ya que el sacerdocio fue dado como un regalo real de parte del rey del universo a una familia, la familia de Aarón, la familia Leví y su descendencia. Al igual que se prohíbe duplicar los aceites de unción específicamente para el sacerdocio. La Biblia lo dice, está prohibido que se duplique este aceite de unción sacerdotal. Te da la lista, te da la receta, pero eso no lo dupliques. Hay mucha gente que está haciendo eso. Están usurpando una posición que no les pertenece. Entonces, es ahí donde nosotros entendemos que algo tan simple, que Dios te dice, no lo hagas, esto está acá, está escrito. Entonces mucha gente dice, pues que está escrito para que nosotros lo usemos, esta bendición. No, te dice ahí, no lo hagas. Entonces hay personas que después caen en situaciones adversas en la vida y no se dan cuenta, dicen, no sé por qué. Estás obstruyendo el camino, tu propio camino. Estás poniendo bloqueos a tu propia vida. Ahora, desde la perspectiva espiritual, nuestras vestiduras deben de ser blancas, del color de lino. En un momento, de vez en cuando me sienta con ganas, cuando me sienta motivado, no. En todas las vestiduras, el lino estaba incluido. Entonces, debemos de procurar que nuestras vestiduras internas espirituales sean lino todo el tiempo, blancas, que nuestras intenciones sean blancas. Y usted dice, es que eso de blancura a veces a la gente le da como un aspecto esotérico, inalcanzable. No, no es nada inalcanzable. Dios no nos va a prescribir a la humanidad que Él mismo creó cosas que sean inalcanzables.
No lo va a hacer. Nos da cosas alcanzables, posibles. ¿Ok? Esto quiere decir que nuestra esencia, actitud, obras y todas las inclinaciones deben de ser de acuerdo a lo que Él prescribe en su palabra, en su Torah. Yo utilizo mucho la palabra Torah, pero es la palabra. Los primeros 5 libros de la Biblia son los donde Dios habla directamente con Moisés y Él dice, esto es lo que quiero, esto es como yo quiero que se comporte el pueblo. Los profetas y todos los demás libros es como el pueblo aplicó la palabra de Dios en su vida, cómo los reyes aplicaron la palabra de Dios en su vida, cuándo obedecieron, cómo no obedecieron. Por lo tanto, inclusive el Nuevo Testamento, Yeshua mismo nos viene y nos reitera muchas veces lo que la Torah dice. Dice, como el lino, por ejemplo, tomando el lino como ejemplo, el énfasis que la Torah pone sobre este punto es claro y muy enfático, ya que lo repite 3 veces. Y para que una cosa quede establecida en las Escrituras, se necesitan 2 o 3 testigos para que quede establecido. De la misma manera, Yeshua hace comparaciones y acercamientos sobre la esencia del creyente. Vamos a ver esto. En Mateo, el Sermón del Monte, Mateo 5, del 13 al 20. Ustedes son sal para la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá volver a ser salada? Ya no sirve para nada excepto para ser tirado y pisotearlo. Ustedes son luz para el mundo. Una ciudad construida sobre una colina no se puede ocultar. Fíjense bien, ustedes son sal. Él está hablando a un pueblo que está siendo oprimido, a un pueblo que está desganado. Muchas veces se mal infiere de que es a causa de los líderes religiosos. No. Roma tiene la bota de ellos, las sandalias, mejor dicho, de ellos sobre el pueblo judío. Los invasores es Roma. Los que tienen oprimido al pueblo es Roma. Y obviamente los líderes que están mal inclinados, que eran más que todos los que estaban en poder en ese momento, eran los saduceos, los segundos eran los fariseos, pero los saduceos eran descendientes de la familia de los asmoneanos, que eran, es decir, de los macabeos. No eran personas autorizadas a ser sacerdotes, por lo tanto estaban llevando al pueblo de una manera de empujones, de exigencias y de acuerdo ¿cómo se dice? Los trataban mal, simplemente por tener ignorancia, por no ser refinados, porque eran los descendientes de los macabeos, los asmoneanos, eran personas de alcurnia, pues. Por lo tanto, ellos no aceptaban a personas menos pudientes. Entonces, Él les dice, ustedes son la sal para la tierra. Les está devolviendo, ustedes son las que ponen el sabor, ustedes son el pueblo de Dios, ustedes son el pueblo escogido para traer justicia, para traer verdad a esta tierra. Ustedes son luz para el mundo. Una ciudad construida sobre una colina no se puede ocultar. Entonces, hemos escuchado tantas veces esto que suena bien bonito, ¿verdad? Nos imaginamos una ciudad encendida a medianoche que ilumina y todo, pero lo que les está diciendo, no se apaguen. No se apaguen porque ustedes han sido... entendamos, sí, Jerusalén está en varias colinas, ¿ok? Jerusalén está establecida en un relieve bastante de muchas colinas, ¿ok? Pero el punto aquí no era necesariamente ese. Lo que le está diciendo, Dios los ha levantado a un nivel mucho más alto que todas las naciones. Amén. Y entonces, ustedes son la luz del mundo. Lo que está diciendo, se sienten en vergüenza, pero yo les estoy dando honor, les está trayendo, recordando que han sido otorgados el gran honor de ser el pueblo de Dios. Asimismo, cuando se enciende una lámpara, no la cubren con un recipiente, sino que la ponen sobre un candelero para que alumbre para todos los que están en la casa. ¿Qué significa esto? Pues, como digo, tradicionalmente lo interpretamos con nuestra mente occidental. Lo miramos exactamente como dice la Escritura, no le ponemos un almohad encima, es decir, apagamos la luz, nos vamos a quedar en oscuridad. Pero lo que le está diciendo, ustedes tienen encima, la luz de ustedes
sienten aroma encima de ustedes que los está tapando la capacidad de poder recibir la luz de Hashem. Pero no dejen de alumbrar con la Torah, no dejen de perseverar en la Torah, porque eso es la luz del mundo. La Torah es la luz del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tienen un aplauso a Hashem. ¿Okay? De la misma manera, dejad que vuestra luz brille delante de los hombres. Les está diciendo. ¿Está viendo? No dejen de brillar. A esta gente que son, digamos, los enemigos del pueblo de Dios, es a ellos que les debe de brillar la luz. No se dejen vencer. Para que vean las cosas buenas que hacéis y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. En vez de dejarse aminorar, en vez de dejarse, ¿cómo se dice? Desanimar. Hagan las obras que ustedes están acostumbrados, que su Padre les ha enseñado en su Torah, para que alaben a Dios y también lo conozcan. En otras palabras, quién sabe si muchos de ellos van a venir a conocer del Dios de Israel. Amén. No penséis que he venido, creo que me salté. Dice, para que vean las cosas buenas que hacéis y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. 17, no penséis que he venido a abolir la Torah o los profetas. ¿Por qué tenía que hacer esa aclaración? Porque ya lo estaban persiguiendo. Porque ya le estaban diciendo que él no tenía autoridad. Porque ya le estaban diciendo de que quién era él. Yo no he venido a cambiar nada. Yo no he venido a cambiar la Torah ni los profetas. Y esa palabra mucha gente le pasa por encima. No he venido a abolir, sino a completar. Entonces, muchos dicen, yo vine a completar para que ustedes no tengan que hacer nada. No, esa palabra, el contexto en hebreo, lo que está diciendo es que yo vine a cumplir en el sentido de enseñarles cuál es el final de la obediencia. Él es el que nos va a enseñar que con la obediencia qué es lo que se puede lograr. Él obedeció hasta la muerte. Y en esa muerte y en su resurrección nos devolvió la vida. Eso es lo que causa lo que un hombre justo, fiel y obediente al Eterno en su Torah pueda cumplir, de que en su sufrimiento muchos se salven. ¿Cuántos dicen amén? Sí, efectivamente os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no pasará ni una yud y ni una tilde de la Torah. No, hasta que todo lo que debe suceder haya sucedido. Así que quien desobedezca a los más pequeños de estos mandamientos y enseña a otro a hacerlo, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que obedezca y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Muchas personas le pasan por encima a todos estos versículos. Nada más leen unos para justificar la manera que interpretan para su propia acomodación. Pero es bien claro. Porque os digo que a menos que vuestra justicia, y esto es otro bien importante, a menos que vuestra justicia sea mucho mayor que la de los maestros de Torah y los perushim, que son los fariseos, ciertamente no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo? Tienes que ser un erudito mejor que los fariseos o un erudito mucho mayor que los maestros de tu tiempo. No, eso no está diciendo Yeshua. Lo que está diciendo es que la justicia, una persona puede tener mucho conocimiento, pero ¿cómo se comporta? ¿Cómo trata a su perro? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a su compañero? ¿Cómo se expresa de su jefe? ¿Cómo habla de sus líderes en la iglesia? Eso es lo que está refiriendo. La gente puede hablar, tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento se está transportando, se está transfiriendo los valores del conocimiento a su vida del diario, a su diario vivir. Ahí es donde está lo que está diciendo él. ¿Okay? A menos que sea así. Ustedes obedecen, en otra ocasión obedezcan todo lo que le dicen los fariseos, pero no hagan como ellos se comportan. Eso es prácticamente lo mismo. Porque ellos tienen que demostrar mejor justicia. Que lo que yo he aprendido de la Torah lo aplique. Eso es la vestidura que Dios quiere que yo me vista. De justicia y de verdad. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita explicado
Llevo 1 hora exactamente hablando, denme unos minutitos más, ya vamos a terminar. Comentario de los evangelios de acuerdo a este libro que tienen acá a la derecha. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Entonces dice el comentarista, la sal era una conservante contra el deterioro. Eso está escrito en el Sanedrín 91b del Talmud. Recuerda que no se puede esperar que la carne sin sal dure ni siquiera 3 días sin estropearse. ¿Cuánto tiempo puede durar una sociedad sin que la influencia de los creyentes fieles la impregne? Mira la sociedad que tenemos hoy en día. Yo puedo recordar en el año 2000. Había cosas raras, habían cosas feas, pero nada como lo que estamos viendo. Yo me recuerdo en 1980, yo me recuerdo a los 80. Todavía había mucha inocencia. Y ahora tenemos una sociedad que se ha prácticamente todo lo que miramos en Internet, todo lo que miramos en Facebook, todo lo que antes no era aceptable, se ha convertido y nadie respeta nada. Nadie mantiene valores, nadie levanta valores familiares o valores morales. Entonces, si no inculcas a tus hijos hoy, hermano, esto es un comentario, lo puse en ese color porque ese es mi comentario que estoy agregando. Si no inculcas a tus hijos hoy sobre Dios, su salvación, sobre el Mesías, sobre su palabra, sobre cosas morales, entonces tus nietos, te lo aseguro, no van a escuchar nada de eso. Tus hijos van a escuchar un poquito porque tú estás aplicando todavía. Te van a ver como testigo, pero los nietos no van a saber absolutamente nada, porque tus hijos no lo aprendieron. Una sola generación, el gap, ¿cómo se dice? El abismo de una sola generación es necesario para que se interrumpa el cordón de llevar las buenas nuevas a una civilización. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir, dice Yeshua. Entonces el comentarista dice, las palabras aquí tienen el significado de llenar, completar, llenar hasta arriba. En otras palabras, sacar a relucir el significado pleno, completo y final de la ley. ¿Cuál es el significado completo y final de la ley? Llevarnos a que podamos cumplir, que nos convirtamos como el varón perfecto, a la imagen del varón perfecto que es Yeshua, que nos parezcamos más a Yeshua, que huelamos a Mesías. Amén. Que la gente se hace que huelamos a pacto. En Isaías capítulo 11, yo lo repito muy a menudo, ahí están los 7 espíritus de Hashem. Los 7 espíritus de Dios ahí están establecidos. Los 7 atributos del Espíritu de Dios. Y entonces, y después dice lo último, que cuando venga Mesías, Él no va a juzgar ni por lo que oye, ni por lo que ve. Entonces los sabios dicen lo siguiente, que Él va a juzgar por lo que huela. Hueles a Mesías. Hueles al enemigo. ¿Amén? ¿Por qué? Y dice, ¿pero por qué? Porque cada vez que se pone la ofrenda en el altar, dice que shh, y decía, sube el humo, olor agradable a Hashem. Dios quiere oler a Mesías. Cada ofrenda que se ofrecía es una representación. No importa qué tipo de ofrenda es una aplicación o representación de uno de los atributos que está llenando el Mesías para podernos acercar a Dios. Entonces, el Mesías nos enseña sobre estos principios. Y dice, si alguien necesita perdón, no lo perdone solo un número determinado de veces. ¿Qué no te dice? Si Dios continúa perdonándolo. 70 veces 7. Continúa perdonando. No basta solo con no asesinar. Tampoco no hay que odiar, etc. Esas son enseñanzas del Mesías. La última instancia, el código moral, no se trata de obedecer un conjunto de normas rígidas. Y como les decía yo en una lista, check, ya cumplí, te obedecí esto hoy. No se trata de una lista. Sino del tipo de persona que uno llegue a ser. Que dejemos la esencia de querer evadir cosas y que nos sumerjamos en la salsa de la Torah. Y
absorbamos la esencia de ese sabor. Amén. Entonces ahora, esta es la vestimenta espiritual. El código moral divino revelado en su Torah no se trata de solamente obedecer la ley, sino de transformarnos de obediencia a activos naturales en esencia. Activos naturales en esencia. Lo último, Mateo 5:19, así que cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que la haga y las enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Ben Asai, un sabio, enseñó en Abot de Rabbi Nathan 25, esas son referencias en el Talmud, que quien guarda incluso un solo mandamiento, con alegría terminará guardando muchos mandamientos. Lo que hacíamos hoy, danzando alrededor, saltando, gozándonos, alabando a Dios, gozándonos en su Shabbat. ¿Qué nos lleva? Nos lleva con un corazón regocijado a seguir obedeciendo. Pero dice, entonces lo contrario, dice. Y de igual manera, el que quebranta, aún sea un mandamiento con alegría, terminará quebrantando muchos más. Dios recompensará a quien guarde un mandamiento, dándole más mandamientos para guardar. En otras palabras, entre más tú te apruebas que eres responsable, más se te va a otorgar. Yeshua lo dijo de esta manera. A quien más se le da, más se le requiere, más se le va a pedir. Pero a quien más se le puede requerir, a esa persona se le va a otorgar más, porque se sabe que puedes confiar en su administración. Amén. Okay. Si observamos la instrucción de cómo se debería de construir o confeccionar el pectoral del sumo sacerdote, podemos entender un poco más de cómo Adonai deseaba establecer y dejar claro que tan importante era el pueblo para él. Y eso lo empecé a decir al principio. Cada piedra son piedras preciosas, representan valor. Las piedras preciosas han sido preciosas desde antes. Y con el nombre representan, estás en mi presencia. Te conozco por nombre. Te conozco desde el vientre de tu madre. Estás frente a mí, yo no me voy a olvidar de ti. ¿Okay? Pero aún más importante, la gran prioridad que Dios ponía sobre la justicia y la manera que el juicio debería llevarse a cabo es en la nueva nación de Israel. Es decir, cada tribu es un ladrillo que va deteniendo al otro, sosteniendo al otro, sosteniendo al otro, y así se forma la pared, se forma la nación, parte por parte, un Lego, por decirlo de esa manera. Ok, vamos a dejarlo ahí, después continuamos en la mitad de la semana. Tenía todo esto que decir, pero creo que... Padre Santo, te damos honra. Te damos adoración. Te reconocemos como el único y verdadero Dios. Señor, gracias por enseñarnos el valor gigantesco de tu Torah. Es la gema gigante, el árbol de vida. Nuestras vestimentas, Señor, a veces se nos ensucian, a veces tropezamos, a veces fallamos, pero hoy venimos con un corazón humilde para decirte, perdónanos, Padre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de nuestro Salvador, en el nombre de aquel que intercedió por nosotros y dio la vida. Escúchanos, Padre, lávanos, límpianos. Hay que rociar esa sangre continuamente sobre nosotros. No como aquel que está reincidiendo adrede, pero como aquellos que reconocen que aún en nuestro caminar y nuestro fervor cometemos errores. Te pedimos, Señor, que nos limpies, que nos permitas un nuevo comenzar, que en este Shabbat, cuando hoy termine,
nos podamos ir en un Shavuot Tov, en una buena semana, Señor, con la consigna de que será una buena semana. Bendícenos, dirígenos, inspíranos. Y te pedimos, Señor, desde ahora, por cualquier obstáculo que nos vayamos a encontrar, para que nos des la palabra, la actitud, el discernimiento y la sabiduría necesaria para poder vencer todo lo que se ponga enfrente. Queremos ser tus representantes, queremos oler a ti, Mesías. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías, te lo pedimos. Y el pueblo dice, amén. Shalom.